están conectados. Y en este momento pues vamos al inicio formal, a la presentación de la maestra Lucía Siriani Salazar. Ella es licenciada en Etnología y en Letras por la ENA, aquí en México, y tiene una maestría en Estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Su investigación se centra en la gama de discursos y prácticas que giran en torno al cierre y reapertura de las logias sufís turcas, llamadas, no sé si lo voy a pronunciar bien, Lucy, Tekeler o Tekeler. Sí, nada más es haciendo en la teque, como si tuviera shadda. Ok. La Ajá. participación de los líderes y organizaciones sufís en el cambio fundamental, pues de la relación entre el Estado y la religión, esto que implica el cierre de estas logias en 1925, y bueno, el impacto de esto dentro de la sociedad turca y cómo esta sociedad pues se imagina constantemente una comprensión de lo que se llama el Islam turco, ¿eh? Lo que más o menos intenta en su investigación. Algunas de sus publicaciones se encuentran, por ejemplo, en el año 2017, un material barato de la política interna, resonancias del conflicto sirio en la crisis política turca. En el mismo año, sufismos subversivos, las rebeliones sufis como elementos formativos del laicismo kemalista. Y en 2015, Fusion and Disruption, a Sufi Pilgrimage to the Basilica of Guadalupe. Esto en una serie de Ritual Studies en Holanda. El texto se llamó Culture Through the Lens of Ritual. Y bueno, ha tenido también otras participaciones con nosotros en textos más recientes, de manera colectiva. Y el día de hoy, pues vamos a ver la conferencia relacionada con el militarismo, el espectáculo, y pues no sé si también haya por ahí algún comentario sobre la coyuntura actual, en algún momento sobre las elecciones que ya se están poniendo muy candentes en Turquía. Bueno, todo esto para beneplácito de nuestra audiencia, nuestros estudiantes y las personas que nos sigan en la página del Taller de Estudios sobre Medio Oriente. Así que Lucy, sin más preámbulo, te agradezco enormemente por estar aquí con nosotros el día de hoy. Pues como te decía por correo antes, por tu tiempo, por el esfuerzo y la inversión de todo esto en este proyecto que estamos llevando a cabo, que ya cumple en este año su segundo año, y agradecer también sobre todo la apertura que has tenido por participar y el compromiso que has tenido al escribir y al participar en estas ponencias. Muchas gracias, Lucy, y te pido que hagas uso de la palabra. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias por la presentación, Moisés, y por la invitación. Me da mucho gusto estar participando en este seminario. Y bueno, el tema de mi conferencia el día de hoy es la transformación del militarismo en Turquía, ¿no? Porque el militarismo, y por ahí voy a empezar, ha sido una parte crucial de la cultura nacional en Turquía desde su fundación. Apenas este año, como ustedes tal vez recuerden, se están cumpliendo 100 años de la fundación de la República de Turquía después de la destrucción del Imperio Otomano y de un proceso de guerra de independencia. Bueno, de independencia entre comillas, ¿no? Ellos pues lo llaman más bien como la lucha nacional, que es pues el esfuerzo para evitar la colonización de Anatolia, como si sucedió con otros entornos de lo que había sido el Imperio Otomano. Pues la parte árabe ya sabemos que quedó repartida principalmente entre el Imperio Británico y los franceses. Y entonces el propósito de esta guerra, liderada por un grupo de militares, Mustafa Kemal Atatürk, y el que después sería su sucesor como jefe de Estado en Turquía, İsmet İnönü, fueron de los líderes militares que condujeron esta guerra para evitar la colonización de Anatolia y fundar su propia república, ¿no? Entonces, ¿por qué nos vamos hasta allá para hablar de por qué lo militar es tan importante en la historia de la República de Turquía? Entonces, brevemente, como a manera muy general, podemos decir que pasa en Turquía, como sucedió en muchos entornos del Medio Oriente, que la idea de modernidad está profundamente vinculada con lo militar. Porque el Imperio Otomano en el siglo
en la última parte del siglo XVIII y a lo largo de todo el siglo XIX va a enfrentar una serie importante de derrotas militares contra los poderes occidentales y se va a empezar a preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer para transformar internamente al imperio y dejar de sufrir esas derrotas? Entonces, el primer interés por lo que después se conocería como procesos de modernización tiene que ver con modernizar al ejército, con incorporar las tecnologías militares, con los tipos de ejército. Entonces eso va a ser lo primero que se va a modernizar en el Imperio Otomano, ¿no? Y tenemos en el siglo XIX un proceso muy dramático en el cual se deshicieron completamente, se le conoce como el suceso beneficioso, el sultán se deshizo completamente de lo que era, digamos, la élite militar otomana y su estilo, ¿no?, de organización, su estilo de lucha, etcétera. Los elimina completamente, ¿no? Y los sustituye por un ejército de estilo occidental y entrenado por militares occidentales. Y de ahí en más lo que tenemos es un proceso muy interesante en donde los militares van a ser, digamos, el grupo social más occidentalizado del Imperio Otomano. Eso es muy importante porque van a ser, de esta élite militar, van a salir los fundadores de la Turquía moderna, con un pensamiento sobre la modernidad que está totalmente conjugado con su educación militar. Entonces, para ellos el ejército es la vía de la modernización, no solo en su propio pensamiento, en su propia educación, sino que ellos ven en el ejército al instrumento para modernizar al país. Entonces, lo que vemos en la primera etapa de la República de Turquía es una época en donde el militarismo juega un papel muy, muy importante en la definición de lo nacional, de qué es Turquía y qué es ser turco, y en educar a la población dentro de esa nueva idea, ¿no? Entonces, por ahí podemos empezar a explicar el protagonismo de lo militar en el entendimiento de Turquía, de los turcos, sobre esta nueva nación que sale de las ruinas del Imperio Otomano, ¿no? Y luego de ahí, digamos, se explica el surgimiento del militarismo, porque no es lo mismo lo militar que el militarismo, ¿no? Entonces yo voy a retomar aquí en mi trabajo una definición muy amplia, más antropológica de militarismo, que es la glorificación de todo lo militar. Tomo esa propuesta de definición de militarismo de una autora turca, Ayşegül Altunay, que después les puedo dejar por ahí escrito el nombre, pero Ayşegül Altunay tiene un trabajo muy interesante y probablemente el único trabajo que, digamos, aborda con esta perspectiva antropológica la cuestión del militarismo turco. Entonces, el libro que ella escribió se llama The Myth of the Military Nation, Militarism, Gender and Education in Turkey, que en español sería El mito de la nación militar, militarismo, género y educación en Turquía. Y es hasta ahora el trabajo más completo para comprender desde esta perspectiva cultural y antropológica qué es el militarismo en Turquía, qué papel ha jugado en la educación de las personas turcas, en su percepción sobre sí mismas, o podríamos decir en términos más Foucaultianos, en la formación de subjetividades, ¿no? Cómo se comprenden las personas como sujetos de su sociedad. Particularmente los hombres, pero también las mujeres, ¿no? Ella va a trabajar también cuál es la forma en la que se percibe la transformación del rol de lo femenino a través de la figura de Sabiha Gökçen, que fue la primera mujer piloto combatiente en el mundo, porque hubo otras mujeres pilotos militares antes, pero ella fue la primera en, de hecho, ir a un combate, ¿no? Ese combate es muy cuestionable, podemos referirnos a ello, bueno, yo me refiero a ello como la masacre o el genocidio de Dersim, porque es el movimiento de la acción militar que se llevó a cabo, la campaña militar que se llevó a cabo en la región kurda de habla zazaki, que es una de las variantes del kurdo que se hablan en Turquía, entre 1937 y 1938, ¿no? Y en esa misión militar, pues trataban de aplastar una incipiente rebelión, la segunda más grande contra el Estado turco por parte de los kurdos, cuya identidad estaba siendo completamente negada por el Estado turco.
Pero fue una, digamos, acción de uso desproporcionado de la fuerza militar contra principalmente población campesina, pobremente armada, ¿no? Entonces, tenemos ahí que esa es la campaña militar en la que participó Sabiha Gökçen como piloto, ¿no? Bombardeando la región. Y bueno, si ustedes ya no pueden, pero viajaban a Estambul en los años recientes, es que esos aeropuertos ya se cerraron, pero el segundo aeropuerto de Estambul se bautizó por ella, ¿no? Era una de las hijas adoptivas de Mustafa Kemal Atatürk. Entonces, todo esto tiene que ver con ¿por qué es importante la figura de Sabiha Gökçen? Porque está esta idea de modernidad que decíamos, asociada al ejército, y parte de esta idea de modernidad va a tener que ver también con la inclusión de las mujeres. Cuál es el papel de las mujeres en la sociedad, y el hecho de que las mujeres puedan pelear en el ejército o no es una cosa que se va a discutir mucho en esa época, ¿no? Cuáles son los roles de género, decir, bueno, sí es posible, pero no deberíamos de hacer, por ejemplo, no deberíamos hacer obligatorio el servicio militar también para las mujeres, que lo es obligatorio para los hombres mayores de 20 años desde no me acuerdo exactamente qué año, pero también principios como los 30, ¿no? Y dicen, bueno, para las mujeres no, porque, y sigue un discurso como de el principal rol social de la mujer es estar en la casa, criar a los hijos, etcétera, etcétera. Los hombres sí tienen esa obligación, ¿no? Entonces, así es como se va asociando la participación del ejército en la sociedad como digamos, pioneros de la modernidad. ¿En qué otro sentido se va formando esa idea? Justamente a través del servicio militar, que es obligatorio, ¿no? Se va a constituir o a pensar como un entorno educativo. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque Ayşegül Altınay sostiene que la función del militarismo no es reclutar un ejército para la guerra. De hecho, vienen desgastados de una sucesión de guerras, al principio de la época de la República, vienen desgastados de una sucesión de guerras que podemos marcar un inicio, aunque se va más atrás, pero en las dos guerras de los Balcanes, y luego viene la Primera Guerra Mundial, de la cual sale derrotado el Imperio Otomano, y luego viene la Guerra de Independencia. Entonces la población está harta de la guerra, ¿no? Está harta de la leva para la guerra, está harta de las hambrunas por la explotación de sus recursos para alimentar al ejército, está harta de que manden a todos los hombres a pelear. Entonces, en ese clima social de estamos hartos de la guerra, ¿cómo se va a lograr? Pues esta idea del hacer obligatorio el servicio militar, de que lo militar sea central para la narrativa nacional, parece contraintuitivo, ¿no? Uno creería que va a haber una resistencia por parte de la sociedad, decir, no queremos más esto, pero no. De hecho, tiene éxito porque su función no es la del reclutamiento para la guerra en esta época, sino la de la formación de una nueva identidad nacional. Entonces ahí el servicio militar no va a tener que ver con realmente mandar a la gente a pelear a un conflicto, sino formar a las personas dentro de una disciplina, ¿no? De una forma de pensar, de una forma de vivir. Por eso es una formación de sujetos, de subjetividades, ¿no? Porque se disciplina el cuerpo para levantarse temprano en la mañana, para hacer ciertas cosas, para leer, para aprender, etcétera, etcétera. Y entonces eso también es muy importante porque además se vuelve el servicio militar y la presencia militar en las regiones rurales de Anatolia, etcétera, se vuelve crucial para la alfabetización masiva del país, ¿no? Este es otro proceso muy interesante de aculturación, ¿no? Porque se está separando, no es que la gente no tuviera una cultura anterior, se está separando a la gente de su forma de vida en la época otomana, de aquellos que sabían leer se volvieron analfabetas de la noche a la mañana porque se cambió el alfabeto del uso del alfabeto árabe al alfabeto latino. Entonces había que realfabetizar incluso a la gente que tenía un grado alto de educación, que eran una minoría, ¿no? Pero la mayoría de todos modos no sabía leer.
Entonces, es un proceso crucial para incorporar a la población a esta nueva cultura nacional que, y esto es muy, muy interesante, muy importante, se configuró como la civilización contemporánea. Así es como lo llamaba Atatürk, Muasır Medeniyet. Muasır es contemporáneo. Y es muy interesante la función que tiene en el discurso de la élite política en esa época, que también es una élite militar, porque tiene que ver con negar, antes incluso de que se formule bien esa acusación, pero negar de antemano la posible acusación de occidentalismo, por decirle así, de estar queriendo imitar a los cristianos europeos. Que por ahí vendría una resistencia cultural muy fuerte. De hecho, por ahí viene la resistencia cultural de la primera rebelión contra el gobierno turco, que es la rebelión de un sheikh sufi kurdo en 1925, que es el Sheikh Said. Y el Sheikh Said dice, bueno, nos vamos a rebelar en contra de este grupo de personas que nos engañaron y en la guerra de la independencia nos habían dicho que íbamos a proteger, que nos íbamos a proteger de la invasión de los cristianos. Lo habían pensado así, como una guerra para proteger el ámbito de Anatolia como un mundo islámico, ¿no? Gobernado por musulmanes. Y a la hora de la hora se constituye la república y resulta que es secular y de estilo europeo y para ellos lo interpretaban como que se estaba cristianizando, ¿no? Entonces decían, no, vamos a rebelarnos en contra de eso. Entonces, digamos que la acusación de que podían estarse europeizando o cristianizando con todas estas reformas es algo contra lo cual se está construyendo todo este nuevo discurso de cultura nacional en esa época, ¿no? Y entonces, por eso dicen civilización contemporánea. No se usa términos como civilización europea o civilización occidental, sino lo que tenemos que hacer es estar al día con nuestros tiempos. Entonces se genera esta idea imaginaria de que la cultura que tenían hasta ese momento era anticuada, ¿no? Era antigua, estaba fuera de su tiempo. Había que, mediante la institución del ejército, llevar a toda la población al tiempo presente, a lo contemporáneo, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y gracias a esa idea, ¿no?, es que se puede ir instituyendo una serie de dogmas que tienen que ver con lo militar en la identidad nacional. Eso es lo que Ayşegül Altinay se refiere como la culturalización del militarismo, ¿no? O sea, que se vuelve parte fundamental de la cultura, del entendimiento de qué es ser turco. Y entonces ella dice, uno de los lemas que se van a inculcar en el servicio militar, pero que pasan a estar presentes como sentido común y a repetirse constantemente en la calle, en los ámbitos públicos y privados, es Her Türk asker doğar. Todo turco nace soldado, ¿no? Entonces, eso va a constituir una parte crucial de la identidad turca oficial a partir de esta época en donde se está pues, constituyendo toda esta idea de lo que es ser turco, porque pues la gente en realidad, aunque fueran étnicamente turcos, no se autoidentificaban mediante el término étnico, era otra manera de organización de la sociedad, ¿no? No iban por ahí diciendo, yo soy turco y tú eres kurdo y tú eres sino que esa centralidad de lo étnico se tiene que instituir verticalmente a través de estas acciones en las cuales el ejército toma un papel fundamental. Entonces, ya que pasamos de ese punto, bueno, ya más o menos les expliqué cuál es el papel que tiene constitutivo el militarismo de la identidad turca, ¿no? Del mito nacional, y eso sucede a la par que se está destruyendo algo más. O sea, no se instituye sobre la nada, ¿no? No se instituye sobre un papel en blanco, sino que es en contra de algo. O sea, sí hay una resistencia. Y ya habíamos dicho que un movimiento de resistencia fue la rebelión del Sheikh Said en 1925, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Un sheikh sufi kurdo. Porque en la identidad étnica más grande, diferente a la turca, y en el sufismo.
como forma de vivir el Islam, se encuentran las dos principales discrepancias respecto al proyecto nacional en esta época, ¿no? Entonces, una cosa que yo argumenté en el artículo que escribí respecto a esto es que pensar la diferencia étnica kurda y la resistencia kurda contra el mito nacional turco es relativamente sencillo para la mentalidad occidental moderna, digamos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a pensar las identidades nacionales con base étnica. Entonces, naturalizamos esta idea de, claro, los kurdos no querían ser negados, querían seguir siendo kurdos y que se les reconociera, lo cual es cierto, está bien, ¿no? Nos es fácil pensarlo. No tenemos la misma facilidad para comprender la dimensión sufi, la parte sufi que estaba siendo reprimida, porque de hecho esa nos lleva afuera del paradigma de pensamiento identitario occidental, moderno, etcétera, ¿no? Ese es un tipo de identidad, digamos, que no es realmente compatible con cómo pensamos las identidades. Tiene muchos elementos que son contraintuitivos. Entonces, por eso es muy olvidado, está muy relegado, ¿no? Tenemos muy pocos estudios respecto a qué pasó con la religión en Turquía. O sea, sí tenemos mucho sobre la secularización, decir, sí, la secularización fue muy vertical, fue impuesta, etcétera, etcétera, pero no me refiero a eso, me refiero a una parte que ha sido olvidada de decir, bueno, el Islam en Turquía era fundamentalmente sufi. Y bueno, no era Turquía, ¿no? El Islam en esta región, ¿no? ¿Qué quiere decir que fuera fundamentalmente sufi? Tiene muchas implicaciones. El nivel más superficial, más organizativo, que podemos empezar como a rascar más desde lo sociológico, porque podemos llegar hasta lo teológico, pero no voy a llegar hasta allá todavía. Pero el nivel estructural tiene que ver con la diversidad y la, digamos, no centralización de la autoridad de lo religioso. Entonces, el sufismo se organiza en lo que se les llama, en turco se dice tarikatlar, en árabe se dice turuk, que es el plural de tarika, que tarika quiere decir camino, ¿no? Entonces son caminos espirituales, digamos, y cada uno de esos tiene como sus propios rangos, jerarquías, sheikhs, comunidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos? Que tenemos un panorama religioso con muchas turuk distintas, muchos sheikhs que se reparten el carisma y la autoridad religiosa, y eso es va totalmente en contra de los intereses de un Estado moderno que lo que pretende es centralizar la autoridad, ¿no? Y entonces, por eso el proceso de secularización en Turquía nos es más que decir, se querían desislamizar. No se querían desislamizar, sabían que no podían, ¿no? Lo que querían era centralizar la autoridad religiosa. Entonces, ya para cuando llegamos a la época de la República de Turquía, esa centralización que había empezado desde la modernización del Imperio Otomano, llega a convertirse en una institucionalización, así de decir, esta institución burocrática específica se va a hacer cargo de la parte religiosa de la vida nacional. Y eso invierte completamente el lugar de la religión y del Estado en la forma que tenían de vivirla antes, porque más bien era al revés, el Estado era una parte de la islamidad, ¿no? Y ahora el Islam es una parte de la nación y del Estado. Eso es muy importante para entender qué es lo que pasa. Y luego queremos centralizar eso, entonces no podemos tener la autoridad religiosa toda desperdigada con sheikhs que dicen que cada quien interpreta según su tradición lo que se le da la gana y la gente tiene mucha más lealtad a su sheikh que al Estado, etcétera, etcétera. No, eso no les conviene, ¿no? Entonces, desde 1925, muy temprano en la historia de Turquía, estamos hablando 2 años después de la fundación de la República de Turquía, se prohíbe la práctica del sufismo y se cierran todas las teques, que son los lugares en donde se reunían los sufis. Entonces eso es muy importante porque los sufis son de los primeros en sufrir la violencia estatal, ¿no? Y no solamente estamos hablando de la prohibición legal, que ese es un nivel de las cosas, sino una cosa mucho más profunda que es la estigmatización del sufismo. O sea, la campaña de la élite
que se va yendo hacia abajo por la vía de estas estructuras de aculturación en las cuales el ejército tiene un papel tan importante, etcétera, etcétera, tiene que ver con ridiculizar la práctica del sufismo. Y muchas veces se utilizan argumentos religiosos. O sea, no se trata nada más de la ridiculización de lo religioso que vemos en general como parte de los procesos de modernización en Occidente, no, sino se trata de la ridiculización en específico del sufismo y de decir con argumentos religiosos que esa es una práctica errónea del Islam. Y eso nos va a hacer mucho eco con otros discursos que se van a estar produciendo en otras regiones del mundo musulmán. Mucho de lo que conocemos como wahabismo, que es un fenómeno muy complejo, tiene que ver con una lucha contra el sufismo, ¿no? De decir, ridiculizar esa práctica, decir eso es antiislámico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se va a generar toda una campaña de ridiculización del sufismo por una parte, y al mismo tiempo de recuperación o de intento de recuperación de sufismo como cultura nacional. Eso va a ser un poco después, o sea, ya hacia mediados del siglo XX se va a ir haciendo más patente esta otra dimensión de vamos a recuperar esto y vamos a decir que esto es la cultura turca, pero siempre y cuando con la condición de que esté muerta. O sea, de que sea algo que está siglos atrás, ¿no? Entonces se va a recuperar, por ejemplo, la poesía de Rumi, que se ha hecho tan famosa en Occidente con traducciones muy cuestionables. Se va a recuperar y a decir, esta es nuestra cultura, ¿no? Pero ¿cuál es la condición? Que eso esté bien enterradito en el siglo XIII, por ejemplo. Que no tenga ya nada que ver con cómo vivimos la vida. Que no tenga nada que ver con ir cotidianamente a una teque y tener la autoridad de un sheikh presente, etcétera, etcétera, ¿no? Les recuerda algo, ¿no? O sea, está esta idea muy interesante, paralela en México, para pensarlo, ¿no? De recuperar lo indígena como parte de la cultura nacional, siempre y cuando esté atrapado en el Museo de Antropología y sea algo antiguo. Pero la expresión real, cultural, vivida de la diversidad cultural en México, pues sigue siendo objeto de discriminación, de racismo, etcétera. Hay muchas analogías que se pueden hacer. O sea, digamos que podríamos pensar esa cultura sufi como una cultura indígena a la que se le hace más o menos eso, ¿no? O sea, se quiere recuperar superficialmente en el discurso de lo nacional, pero su expresión viva, real, en la cotidianidad de la gente, está ridiculizada, está discriminada desde las élites, ¿no? Entonces, eso se convierte en recuerdos, experiencias muy concretos de parte de los sufis que todavía existen en Turquía sobre la persecución estatal, ¿no? Entonces ahí en mi propio trabajo de campo yo hablé con muchos sufis que decían, no, pues nosotros teníamos que reunirnos a escondidas en un departamento, reunirnos en un cine, en la matiné, que no había nadie, y en un caso muy interesante, vamos para allá hacia el golpe de 1980, ¿no? Un momento, los golpes militares son momentos en los, y hubo en Turquía en el siglo XX 4 golpes militares, son momentos de mucha persecución contra los grupos que son divergentes respecto al mito nacional, ¿no? Entonces, en el más violento de todos, que es el golpe militar de 1980, tenemos recuerdos muy vívidos, muy presentes, porque está cerca temporalmente de la violencia estatal contra líderes y grupos sufis, a los que se acusa de islamistas. Como estamos hablando de 1980, pues tenemos muy cerca la revolución en Irán, mucha paranoia de que algo así pueda llegar a suceder en Turquía, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una renovada preocupación por parte del ejército por mantener la laicidad del Estado. Y eso se refleja en persecución de estos grupos. Entonces, algunos sufis a los que yo entrevisté, bueno, uno en particular que tenía 12 años en ese momento y que iba a una teque clandestina, recuerda que, bueno, el Estado, aunque ellos se reunían clandestinamente, pues muchas veces estaban vigilados por la policía y así se sabían dónde estaban reuniéndose y había cierto grado de tolerancia de lo que hicieran mientras eso no pasara a la esfera pública. Pero en estos momentos de crisis, aunque no pasara a la esfera pública, se renovaba la violencia, la persecución contra estos grupos, ¿no? Entonces, en 1980, Derviche recuerda cómo entró un grupo de soldados a la teque en donde ellos estaban
quemaron sus libros, pisaron las alfombras con sus botas enlodadas, todo lo cual son actos de violencia simbólica muy fuertes que dejan un trauma en esta persona, ¿no? Y luego se llevan a los niños que estaban recibiendo educación religiosa en ese lugar, se los llevan detenidos y son interrogados sobre una posible pertenencia a Hezbollah. No el grupo del Líbano, hay un grupo islamista kurdo en Turquía del mismo nombre, ¿no? Para saberlo, que no se nos confundan las cosas. Entonces, ¿a qué voy con todo eso? Hay una persecución muy real, muy patente del sufismo, de la práctica sufi a lo largo de todo el siglo XX. ¿Qué tiene que ver eso con el militarismo? Pues es lo que ya habíamos dicho, ¿no? O sea, el sufismo y las identidades étnicas divergentes son lo que más va a cuestionar este discurso, este mito nacional establecido en el kemalismo. Ahora pasa una cosa terrible, ya estábamos hablando de eso, de la violencia del golpe de 1980, ¿no? El golpe de 1980, el golpe militar de 1980, sucedió después de una época en la que Turquía había estado muy escindida políticamente entre grupos radicalizados, ¿no? Radicalizados de extrema izquierda y de extrema derecha. Entonces, por un lado tenían grupos comunistas y anarquistas, y por otro lado teníamos grupos de ultraderecha, ultranacionalistas, conocidos en Turquía como Ülkücü, que no tendría una traducción muy buena al español, sería algo así como paisistas. El caso es que estos grupos habían llegado a tener tantos enfrentamientos violentos en las calles, o sea, había una guerra abierta, una guerra civil, digamos, casi, entre estos grupos que tenían descontrolada la situación política del país y aterrorizada a la población, y entonces el ejército decide tomar el control de la situación, da un golpe de estado para poner orden, pero en ese proceso de poner orden, lo que generan es una situación de muchísimo terror y violencia estatal, ¿no? Y principalmente se van en contra de los grupos de izquierda, aunque también van a reprimir a los grupos islamistas por lo que ya veníamos diciendo, el miedo que se repite en Turquía, lo de Irán, etcétera, pero se dan cuenta que esos no son su principal preocupación, ¿no? Los grupos islamistas no son su principal preocupación. La ideología política de estos militares va a ser principalmente anticomunista, entonces van a estar en contra de estos grupos de izquierda y van a utilizar algunos de estos grupos ultranacionalistas, les van a dar digamos, van a hacerse la vista gorda para dejarlos actuar en interés del Estado en contra de esos grupos de izquierda. Entonces se va a producir ahí una extraña alianza, primera alianza, por una parte entre islamistas y militares, que se conoció como la síntesis turco-islámica. Eso quiere decir que los militares dicen, bueno, en realidad el islamismo puede llegar a servirnos un poco para sacar la situación del país de la crisis en la que se encuentra, ¿no? Es una herramienta populista, podríamos decirlo, en esta época, ¿no? Y eso, ahí en 1980 y en donde surge toda esta síntesis turco-islámica, podemos ver las raíces de la situación que estamos viviendo ahora, ¿no? De este supuesto islamismo que está ahorita arraigado en el poder político en Turquía. Digo supuesto islamismo porque hay muchas cosas que cuestionar ahí, pero no quiero irme por las ramas, vamos a seguir hablando acerca de esto. El caso es que queriendo tomar el control de la situación, en realidad el ejército turco produjo la mayor crisis de legitimidad del militarismo que ha enfrentado Turquía en toda su historia. ¿Por qué? Porque entran en una guerra frontal contra la guerrilla kurda. Surge el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, en 1984, y empieza una guerra directa entre el Estado turco y la guerrilla kurda, que está bastante bien organizada, que ya tiene un tiempo atrás de entrenamiento fuera de Turquía, etcétera, etcétera. O sea, en Siria, por ejemplo, pasaron mucho tiempo entrenándose. El caso es que en esta guerra el ejército toma una decisión en particular que va a ser muy destructiva para el militarismo turco, y es utilizar a los muchachos del servicio militar para la guerra contra los kurdos.
el reclutamiento forzado a través del servicio militar. Y eso va a darle un golpe fuertísimo a la legitimidad del militarismo turco, porque ¿qué habíamos visto en la primera etapa de la República de Turquía? Justamente que el militarismo se hizo fuerte porque no era para reclutar personas para ir a la guerra, sino que era para construir una cultura nacional, para alfabetizar, y aunque hubiera una violencia en eso, un proceso de aculturación y todo eso, no es una violencia como la violencia de la guerra, no es simplemente ir a morir o peor, ir a matar. Ir a matar en el sentido de uno no sabe por qué se le está yendo, uno va al frente como un muchacho de 20 años que está yendo al servicio militar sin que uno tenga nada que ver con esa guerra, a enfrentarse con un otro que está luchando por su causa, que tiene una ideología. Uno no tiene una ideología, simplemente lo reclutó el Estado, y te enfrentas al sufrimiento y a la muerte. Y entonces lo que es tremendo ahí es regresar física, pero fundamentalmente también psicológicamente mutilado por esa experiencia. Entonces tenemos ahí toda una serie de personas, un grupo muy grande de sobrevivientes de la guerra de los 80s y los 90s, que están tratando de darle sentido a esa experiencia y no pudiendo, enfrentando muchos problemas de enfermedad mental. Digamos, podemos hacer un poco el comparativo con los veteranos de la guerra de Vietnam y de este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, eso va a generar una tremenda crisis de legitimidad entre los sobrevivientes, entre las madres de las personas enviadas a la guerra. También surge en esta época, por inspiración de las madres de Plaza de Mayo, dicho sea de paso, para que veamos que sí hay conexión entre Latinoamérica y el Medio Oriente, surge el movimiento de las madres del sábado, ¿no? Que se reunían todos los sábados para demandar, pues, la aparición con vida de sus hijos, porque hay muchos paralelos también en cómo se dio el golpe militar en 1980 en Turquía y cómo fueron los golpes militares apenas unos años antes en Sudamérica. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos en la estructura de esos golpes militares? ¿Por qué son tan similares? Es muy interesante. O sea, a niveles, a detalles horribles que no voy a entrar aquí, como la forma de tortura, a la desaparición de personas. O sea, podríamos decir que se ve la mano de la CIA, pero y sí, o sea, claramente ahí también hay una consigna anticomunista, ¿no? Evitar el avance de los grupos, el avance político de los grupos de izquierda. Y entonces hay muchos elementos en común entre lo que pasa en Turquía y lo que pasó en Chile, en Argentina, en Paraguay, en Brasil, en Uruguay en esa época, ¿no? Y surge por inspiración de lo que pasó en Argentina, del movimiento de las Madres de Plaza de Mayo, surge el movimiento de las Madres de los Sábados. ¿Por qué es esto importante? Porque estamos hablando de cómo se deteriora el lugar del militarismo en la identidad nacional, cómo se va generando a nivel social un cuestionamiento a lo militar. Si antes, por ejemplo, la experiencia del servicio militar era una experiencia, y Ayşegül Altınay lo dice muy claramente, hay mucho orgullo en la primera etapa en los hombres cuando cuentan sus aventuras en el servicio militar, a pesar de que son sujetos de violencia de esa estructura, ¿no? Porque los golpeaban en el servicio militar y todas esas cosas, pero también hablaban positivamente de esa experiencia como una experiencia de hacerse hombres, ¿no? De creación de una masculinidad, de conocer el país y en muchos casos de aprender a leer y a escribir. En el caso de los kurdos que eran enviados al servicio militar, de aprender turco muchas veces. Se les marcaba oficialmente como analfabetas, pero no es que fueran analfabetas, es que no hablaban turco, hablaban kurdo, que era su lengua, ¿no? Entonces también es una forma de incorporación a la nación, lo cual muchas veces los empodera. Es un acto de violencia que paradójicamente los empodera. Esas cosas hay que pensarlas así en su complejidad, ¿no? O sea, si tú regresas a tu comunidad y eres el único que habla turco, pues posibilitas diálogos para hacer trámites, etcétera, ¿no?
Puedes conseguir empleo después de hacer el servicio militar porque haces contactos con gente que te puede dar empleo, ¿no? Entonces, si había dimensiones positivas del servicio militar que eran muy importantes para sostener el mito de la nación militar, la guerra que empieza en 1980 va a ir erosionando todos esos elementos positivos. Y de abajo para arriba se va a ir arruinando la imagen del ejército y la imagen de lo militar. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso es muy interesante porque entonces en los análisis sobre qué pasa, y ahora vamos a dar un salto hacia la actualidad, ¿no? Cuando el Partido de Justicia y Desarrollo, que es un partido de corte islamista, gana las elecciones en el 2002, entonces hay todo un proceso que ha sido analizado como un proceso de debilitamiento de lo militar en la política turca. Así es como, digamos, hegemónicamente se ha interpretado el asunto. Y yo ahí me atreví a cuestionar esa interpretación de las cosas, ¿no? Porque yo digo, en realidad el debilitamiento del ejército está en el momento en el que algunos de estos autores lo ven como más poderoso porque sostiene oficialmente el poder del Estado, el momento del golpe de Estado, de la dictadura. Pero ese es el momento en el que pierden legitimidad, pierden ese poder ante la sociedad. Entonces la crisis del ejército no está con la llegada del AKP. La crisis del ejército está en la forma en la que los propios militares turcos se fueron a la guerra contra su propia sociedad. Entonces, ¿qué pasa con la llegada del AKP? O sea, ellos entran con un discurso antimilitarista, entran con un discurso, sobre todo, que se enfoca en contra de esta idea del golpismo, ¿no? Entonces, Erdogan a la fecha, ¿no? Habla mucho en contra de los golpistas, y es como uno de sus principales objetos de acusación, ¿no? El adversario es el golpista, etcétera, etcétera, etcétera. Y el golpista, lo que vamos a decir, el fantasma, el espectro del golpismo había estado profundamente asociado a lo militar. Pero eso va a cambiar. Eso va a cambiar en el 2016. Porque entonces, ¿qué sucede en el 2016? Un intento de golpe por el cual ya no se acusa al ejército, sino a un grupo fanático religioso que habría infiltrado al ejército y a otras instituciones del Estado, que es el grupo de Fethullah Gülen. Y entonces es interesante, los malos vuelven a ser los sufíes, ¿no? Digo, podemos discutir si el movimiento de Gülen es o no es sufí, ¿no? O sea, ahí habría muchas discusiones, pero tiene sus orígenes en el sufismo naqshbandi, toda su interpretación teológica es de origen naqshbandi. Entonces, aunque no sea sufí en ningún sentido puro de la palabra, sí es un movimiento religioso que tiene orígenes en el sufismo, en la teología sufí de la orden naqshbandi. Y lo que es muy interesante aquí es que o sea, que lo que hace aquí, lo que sucede en este momento coyuntural tan importante que es el intento de golpe del 2016, es que se unen los dos grandes espectros que habían acechado a la política turca a lo largo de todo el siglo XX, que eran el espectro del fanático religioso que quería destruir a la nación, que fue el pretexto para la secularización de la sociedad y para el cierre de las órdenes sufís. Ay, que por cierto, me estoy dando cuenta que estoy tan clavada contándoles todo esto que ni siquiera les compartí mi pantalla y tenía una muy linda presentación. Ahorita se las voy a compartir porque me gustan las imágenes. Me va a servir esto. A ver, ya se ve, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo hablamos hace rato, el mito de la nación militar. Ahí tenemos a Mustafa Kemal Atatürk frente a los soldados. Aquí estamos, el tropo del reaccionario como el enemigo de la nación. Y vean ustedes esa caricatura que es de los años 50, que es de un hombre religioso ahorcado con sus propias cuentas para rezar, ¿no? Que es como un rosario que usan los musulmanes, que se llama tesbih o masbah. Y esta idea del reaccionario, digamos, la reacción en turco se llama irtija, ¿no? Esta idea, y el reaccionario sería el murteji o el gerici, digamos, el espectro que usan
O sea, lo crea el kemalismo para decir, estos son los enemigos de la nación, estos son los que pueden destruir a la nación, y por eso tenemos que ejercer esta tremenda violencia secularista de la que habíamos hablado antes, ¿no? Por eso tenemos que cerrar las teques y tenemos que prohibir el sufismo, y aunque había cosas buenas y bonitas que Mevlana y que si los derviches giradores y todas esas cosas que sí son nuestra cultura nacional, ni modo, tenemos que reprimir todo para evitar que esta gente tome el poder. Y a la fecha, ese es un espectro que sigue acechando la imaginación política de los sectores secularistas en Turquía, ¿no? Pero es no es alguien real, no es un enemigo real, es una idea producida por la propaganda del Estado para justificar toda esa transformación nacional, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Esto ya hablábamos, la crisis del militarismo, bueno, ahorita vamos hacia la transformación espectacular, que con el golpe del 2016, la idea del fanático religioso que acecha y es un peligro para la nación, que es como un espectro que está acechando al mito de la nación turca, se une con este otro espectro, que es el de la violencia golpista. Entonces resulta que el sector secularista le tenía miedo al fanático religioso que va a venir a destruir la nación, ¿no? Y el sector musulmán conservador de la sociedad le tiene miedo al militar golpista. Ya hablamos de esta, ¿no? De los soldados que entraban con sus botas enlodadas y destruían los libros, interrogaban a los niños, mataban a los sheikhs y todas estas cosas, ¿no? Hay este otro espectro que no estaba, del cual no se hablaba tanto, y que Erdogan lo empieza a usar y usar y usar y usar en su discurso político cuando llega al poder y lo usa hasta la fecha. De ahí viene el lobo, vienen otra vez los secularistas por nosotros, otra vez nos van a reprimir, otra vez nos van a matar, otra vez nos van a impedir practicar nuestra religión libremente, etcétera, 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 ¿no? Son dos espectros usados por el Estado que no son totalmente reales, no se corresponden, porque si no, no serían espectros, y de pronto ¡pum!, están fusionados en el intento de golpe del 2016, porque son golpistas y son reaccionarios religiosos, ¿no? Así es como se les pinta. ¿Y eso qué es cuál es el efecto de eso? Que lejos de haber acabado o disminuido el militarismo turco, lo rescataron. Rescataron al militarismo turco de la crisis en la que había entrado a partir de la guerra que empieza en los 80s y a lo largo de todos los 90s, en donde la gente estaba muy desvinculada del ejército. Y dice, de pronto el enemigo ya es otro, ¿no? ¿Y cuál es la estrategia para convencer también, además de esto, ¿no? Viene toda una serie de estrategias anteriores para el rescate de la imagen de lo militar durante el gobierno del AKP. Y es la estrategia del espectáculo, porque digamos, el golpe del 2016, hay muchas especulaciones sobre hasta qué grado fue real, hasta qué grado no, hasta qué grado fueron los gulenistas, hasta qué grado no. Vamos a dejar a un lado esas discusiones como de una realidad positiva a la cual no tenemos acceso. Y más bien vamos a ver cómo se va preparando un terreno en donde se va glorificando lo militar, ya no a través del servicio militar, sino a través del espectáculo, ¿no? La relación con personajes ficticios que van reconstruyendo la idea de lo militar en la identidad nacional. Y ahí resulta relevante esto que hablaba el otro día Moisés, bueno, el otro día ya tiene varios meses, ¿no? Sobre el militainment, ¿no? O sea, cómo lo que empieza en la pantalla de la televisión, luego a través del cosplay, a través del turismo militar, etcétera, se va encontrando un arraigo en la experiencia vivida, pero es una experiencia de la cual se sabe que no es real. Y entonces es muy interesante, pues muy diferente de ir a la guerra, muy diferente de hacer el servicio militar. Se sabe que no es real, pero se acepta como una experiencia como si fuera real. Entonces, en esa situación de jugar a la realidad, se produce lo que Baudrillard llamaría la hiperrealidad. Entonces, el AKP opera políticamente para recuperar al militarismo dentro del espectro de la hiperrealidad. Es muy interesante, ¿no? Entonces tenemos aquí, les puse una imagen que me pareció súper significativa de una serie que no sé si ustedes vieron, que se llama Resurrección Ertugrul.
está en Netflix, si les interesa. Y es una serie que fue producida para complacer la línea política del AKP y que ha sido muy explotada por el AKP, por el partido de Erdogan, ¿no? ¿Por qué digo que fue para complacer a Erdogan? Porque antes de eso, la gran serie histórica, antes de Ertuğrul, la gran serie televisiva histórica que había tenido mucho éxito, había sido Muhteşem Yüzyıl, el siglo magnífico, que no sé si ustedes lo vieron, es sobre el reinado de Suleimán el Magnífico. Y esa serie estuvo muy fuerte, fue como la serie histórica más popular en Turquía y afuera de Turquía durante la primera etapa del gobierno del AKP, que tenían como todo este rollo del neotomanismo y de producir series sobre el mundo otomano y de recuperar la imagen del otomano, que ya no fuera lo atrasado, sino nuestra cultura y estas cosas, ¿no? Pero resulta que Erdogan odió esa serie, la detestó. Y la detestó porque, y él lo puso así, representaban a Suleimán el Magnífico más preocupado por el romance, por las historias de amor, que por la construcción del Estado, por lo militar, por lo político. Entonces dice, pasa más tiempo en la alcoba que a caballo. Y eso no le gustó nada. Entonces dijeron, hay que hacer otra serie con la cual podamos sustituir como el protagonismo de esta serie y cambiar completamente la representación del líder de los turcos, ¿no? Entonces surge esta serie, Resurrección, Ertuğrul, que ha sido impresionantemente exitosa, mucho más allá de Turquía. O sea, es todo un fenómeno para estudiar el impacto que ha tenido esta serie en Pakistán, por ejemplo. Pero bueno, no vamos a hablar de eso ahorita. De lo que vamos a hablar es de cómo Ertuğrul, quien vendría siendo el padre de Osman, el fundador del Imperio Otomano, es un líder túrquico militar mucho más representado, o sea, que está mucho más preocupado por la construcción del Estado y supuestamente por su formación espiritual que por digamos, asuntos de faldas, ¿no? Entonces, ahí empiezan a explotar y explotar, justo en el momento en el que gira la política del AKP hacia un sistema mucho más autoritario, un sistema mucho más agresivo, mucho más represivo, ¿no? Por ahí, entre el 2011 y el 2013 vemos esa transformación. Y esta serie empieza a tomar protagonismo y a tomar protagonismo y a tomar protagonismo como para ir espejeando los sucesos políticos y manipulando los afectos de la gente que está viendo esto, ¿no? Ahí tenemos, esta es una portada, ¿no? Este es Ertuğrul. Este que vemos aquí vendría siendo un soldado otomano moderno. La verdad no sé qué personaje de la serie es porque he tenido muy poca paciencia para ver la serie. He visto apenas unos cuantos episodios y me he enfocado en los episodios en los que sale este otro personaje porque a mí lo que me interesa es cómo se está creando una nueva imagen de lo que es el sufismo en la cultura nacional. Y supuestamente este señor aquí sería Ibn Arabi, que sería conocido como el Sheikh al-Akbar, el más grande de los sheikhs, ¿no? Un teólogo de unas dimensiones que no les puedo explicar la importancia que tiene. Y no hay absolutamente ninguna prueba histórica de que Ibn Arabi haya conocido a Ertuğrul, ¿no? Es más bien probable que no. Se duda si podría ser que hubiera conocido a Rumi cuando Rumi era niño, durante su peregrinación a la Meca. Hay una serie de especulaciones, pero no hay pruebas sobre eso. Pero en la serie, Ibn Arabi es el sheikh de Ertuğrul. Entonces, eso es darle al sufismo un papel muy, muy interesante también desde la hiperrealidad, porque tampoco tiene nada que ver con rescatar la práctica del sufismo, sino rescatar esta idea que ya se había establecido en el kemalismo de un sufismo abstracto como cultura nacional, ¿no? Y espectacularizarla, ¿no? Y ponerla, lo que es peor de todo, al servicio de un jefe militar, ¿no? Eso implica, y aquí voy a una cosa que he estado sosteniendo desde hace mucho tiempo, una transformación de la historia oficial que no trata de disputar la historia oficial kemalista,
O sea, muchos creen, no, que está directamente en contra del kemalismo, que el AKP es lo contrario, que quieren destruir el secularismo de Atatürk y todo eso. No, quieren renovarlo. Entonces aquí lo que tenemos es una recuperación de esa historia instituida por el kemalismo, adaptada a estos tropos de un supuesto islamismo, ¿no? En donde el Islam sigue siendo, esto es interesante, subyugado como elemento de la cultura nacional, pero la nación está por arriba, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, esto que les puse aquí, esta imagen, es de un soldado, que es como, haz de cuenta, el niño héroe de Turquía, ¿no? Şehit Kubilay, o sea, el mártir Kubilay, que es al cual habría supuestamente matado un grupo de fanáticos religiosos durante un incidente en los 30 que se conoce como el incidente de Menemen. Entonces, supuestamente un grupo de derviches Naqshbandi se habrían reunido en esta ciudad de Menemem y se habían rebelado contra el Estado, y un grupo de militares, entre ellos este joven soldado, trató de intervenir para evitar lo que estaba pasando y lo decapitaron, ¿no? Lo mataron y lo decapitaron. Entonces se volvió o sea, la figura de Kubilay, de hecho, se volvió un elemento muy fuerte, muy importante para la justificación del laicismo kemalista, la justificación de la violencia estatal contra los sufis, diciendo, ven, esta es la violencia a la cual nos pueden someter estos fanáticos religiosos. Entonces, Kubilay tiene un papel protagónico en la producción del fantasma del reaccionario religioso. Tras el golpe del 2016, vemos esta imagen en un museo en Samsun, que tomé yo, en la ciudad de Samsun, en el Mar Negro, en donde se recupera la imagen de Kubilay. Pero es muy interesante porque lo que hay abajo de la imagen es un poema en donde se habla de Kubilay como alguien que estaba, digamos, inspirado por el Islam verdadero, ¿no? Es un discurso que no estaba presente realmente en el discurso kemalista. Entonces, el mártir sigue siendo una figura crucial para sostener al militarismo en esta época. Los mismos mártires de la historia de Turquía son recuperados, pero tienen como twist supuestamente islamista, ¿no? Le metemos abajo un poema en donde decimos que estaba siendo inspirado por no me acuerdo exactamente cómo dice, porque además la imagen no se ve muy bien, pero sí, por la dulzura de la shahada, ¿no? Por la dulzura del testimonio de fe estaba siendo inspirado, cosa que sí difiere del discurso anterior sobre Kubilay, ¿no? Y eso llega a, digamos, llega a este fenómeno que estamos viendo ahora de la forma particular que tiene la AKP de apropiarse el sufismo como cultura nacional, que digamos, sí, durante la época anterior el sufismo había empezado a ser apropiado como cultura nacional, eso no es algo totalmente nuevo, ¿no? Ya habíamos hablado de esta recuperación como del indigenismo, pero explota este fenómeno, porque es lo que es supuestamente novedoso del discurso político de la AKP, ¿no? Entonces empiezan a recuperar todas las teques que habían sido destruidas cuando se las cerraron, algunas destruidas activamente, otras por el paso del tiempo porque se les abandonó, y las restauran, y en ello hay muchísimo negocio, dicho sea de paso, negocio de la construcción, que es uno de los negocios principales de la AKP y una de las razones por las cuales se cayó todo en el terremoto ahora, un negocio de la construcción sumamente corrupto. Y entre ese negocio de la construcción están los que estaban encargados de restaurar, a veces muy mal, las teques que habían sido destruidas. Entonces, en esas teques, pues ya no hay sufis, desaparecieron, ¿no? O sea, porque se les reprimió en la mayor parte de los casos. Quedan algunas comunidades sufis vivas en Turquía, la mayor parte de ellas no tiene acceso a una de estas teques históricas. Y no tienen conexión con lo que vendrían siendo las teques históricas, o sea, ellas tienen sus propios lugares nuevos en departamentos y así. Y estas teques históricas, ¿en manos de quién van a caer? ¿No? En algunos casos, sí,
en manos de comunidades sufis que tienen alguna conexión con ellas, en otros casos en manos de comunidades sufis random que no tienen ninguna conexión con ellas, pero bueno, son sufis, etcétera. Y ese es un fenómeno muy interesante como de apropiación de esos espacios en donde se borra su historia, y lo más interesante es que se borra cualquier sutileza sobre la definición de estas tarikas. El sufismo es como todo lo mismo, ¿no? Y entonces es más fácilmente homogeneizable y se puede mantener bajo el control del Estado, que es lo que decíamos al principio. O sea, no hay ningún intento de que esa relación con el sufismo cambie, al contrario, se sigue manteniendo bajo el control del Estado y al servicio del Estado. Y en algunos casos tenemos la total invención de nuevas comunidades sufis, ¿no? Y esos son interesantes en lo que tenía que ver con esto que decíamos del militainment y todo eso, porque se vuelven espacios para el cosplay. Se vuelven espacios en donde la gente puede actuar esta cultura que le está siendo inculcada en la televisión. Entonces, de nuevo, ¿qué tiene que ver esto con lo militar? Para allá vamos, ¿no? Tiene que ver también con alianzas políticas. Lo que estamos viendo en esa imagen de mi presentación es la Tekke Karabashvili, que está en la ciudad de Bursa. La Tekke Karabashvili estuvo hasta hace muy poco, hasta la pandemia, a cargo de una organización que se llama la Fundación Sufismo, así en general. Para quien sabe algo sobre sufismo, pues eso no tiene nada que ver con el sufismo ni siquiera se piensa a sí mismo así, ¿no? O sea, no está asociado a una tarika en particular, no está asociado a las estructuras, los rituales que eso implica, ¿no? Sino que un señor que se llama Mustafa Osba, dicho sea de paso, que no se autodenomina sheikh, o sea, no usa ninguno de los títulos que son tradicionales para las tarikas sufis, pero que se pone un turbante muy parecido a los de las series de la televisión, ¿no? Va y dirige una versión resumida de un ritual sufi que es el más conocido y más promovido turísticamente, que es el de los derviches giradores, que es de la orden Mevlevi. Entonces él no dice como yo soy un sheikh Mevlevi, ¿no? Pero va y hace algo como si fuera. De nuevo estamos en el terreno de la hiperrealidad, en donde realmente a nadie le interesa si eso es auténtico o no. O sea, es un espacio para el cosplay, insisto, ¿no? Y es muy atractivo turísticamente, ¿no? O sea, también va a ser empleado para el soft power de Turquía, entonces van a llevar a los extranjeros a esa teque. Cada extranjero que pisa Bursa, ándale, ve a esa teque para que veas nuestra cultura. Y yo tengo algunos ejemplos de amigos aquí en México que han vivido esa experiencia directamente. Han ido a Bursa por una razón o por otra y se llevan esta imagen de, ay, qué bonito el ritual que hacen aquí, ¿no? Literalmente, no, o sea, no hay, cuando digo es la hiperrealidad, no hay ningún interés en disimular que esto es un show. O sea, no dicen están siendo testigos de un ritual. Usan la palabra gösteri, que quiere decir espectáculo, ¿no? Para hablar de esto que están presentando como cultura nacional. ¿Y qué pasa? Hay esa dimensión para el exterior, para los turistas extranjeros, para los enviados culturales y todas esas cosas, que es la que acabamos de ver. También tiene la función al interior de ser ese sufismo vago general que ven en la televisión, ¿no? Y luego casi nada más para el interior, casi nada más para su propia población están estos otros espectáculos en donde tenemos aquí a la misma persona, al mismo sheikh que no es sheikh y a su grupo de seguidores, vestidos supuestamente de militares turcos así estilo Ertugrul, que ni otomanos son, serían algo como previo, como inventado, una cosa muy rara, ¿no? Con sus banderas turcas. Es todo el mito nacional inventado por los grupos de ultraderecha turcos, que son los que sostienen como el panturquismo turco, ¿no? Que fue históricamente cercano al nazismo, eso es muy interesante, ¿no? Fueron los que recibieron a los alemanes en la época de la Segunda Guerra y así, y que eran más afines a ese discurso profundamente racista y que y que ahora tienen como toda una serie de símbolos, ¿no? Y que después estuvieron involucrados en la lucha contra los grupos de izquierda que vimos en los 70s y así.
Entonces tenemos a este grupo de ultranacionalistas a los que el gobierno les concedió el uso del espacio de Estateque para hacer un show supuestamente sufi, pero que en otros entornos políticos se disfrazan de estos como soldados panturquistas, que también son como de la televisión, porque pues obviamente esas son armas de juguete y así, ¿no? Entonces tenemos el cosplay sufi y el cosplay militarista que están así, ¿no? Agarrados uno del otro para el público interior, para el público turco. Toda esta otra dimensión del asunto no es accesible para quien no habla turco, ¿no? ¿Y quiénes son las personas que están atrás de eso? Pues no, tampoco lo disimulan, ¿no? Cuando les digo que es una alianza con grupos de ultraderecha nacionalista, pues aquí vemos, esto está en la página de Instagram de Mustafa Osba, uno de las personas que son de su grupo, haciendo la señal de los lobos grises, que es uno de estos grupos de ultraderecha, un grupo paramilitar cercano al MGP, al Partido del Movimiento Nacional, que es el partido con el que en su etapa autoritaria el AKP ha construido su alianza política más fuerte, ¿no? Ahora en las próximas elecciones, ya llegamos a eso, el AKP va en alianza con el MGP, que son los que están cerca a la ideología de estas personas, ¿no? Y esto es tan claramente, ay, ya me regresé, a ver, esta última diapositiva que quiero que vean. ¿Qué tiene que ver eso con el militarismo? La ideología de estos grupos de ultraderecha es la más fuertemente violenta y militarista que tenemos en la actualidad en Turquía. O sea, sí está toda esta dimensión del show y el espectáculo y la tele y el cosplay, y hay una parte que es como más naif de todo eso. Y está esta otra dimensión que es mucho más oscura, que tiene que ver con la guerra real, con los mártires de las actuales campañas militares de Turquía. Mártires es toda esta construcción discursiva en donde todo soldado muerto es presentado como un mártir. Entonces aquí lo que tenemos es una imagen muy interesante, por si alguna vez les toca o les ha tocado ir a Bursa y que los lleven a la Tekke Karabashiveli y vean qué bonito es este ritual, este espectáculo, bla, 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 no sé qué. Bueno, el que está ahí como sheikh de esas gentes, ahí tienen una imagen de un misil que le fue dedicado durante la campaña militar en el norte de Siria contra los kurdos, en esta etapa más violenta, más autoritaria, en donde entre las muchas cosas que sucedieron, de las más importantes y las más tristes es que se acabó el proceso de paz con el PKK y reinició la hostilidad del Estado contra los kurdos, en particular la preocupación porque se pudieran unir los cantones kurdos que habían logrado controlar fracciones importantes del territorio en el norte de Siria. Entonces empieza de nuevo una hostilidad militar y campañas militares contra los kurdos en esa región, pero también dentro de Turquía. Se vuelve a generar una violencia racista en donde se criminaliza el hecho de ser kurdo. Y en medio de todo ese, digamos, teatro político que vivimos actualmente, ¿quiénes son estas personas que están vestidos de sufis y que están promoviendo el militarismo? Porque en sus discursos Mustafa Özba en turco también está hablando de los mártires, soldados y del servicio que le hacen a la nación. Y de hecho el lema es muy interesante. Del lema de este disque sheikh es Kur'an, Sünnet, Vatan, Millet. O sea, el Corán, la Sunna, la patria, la nación. Y eso es una forma de sacralizar lo nacional, ¿no? Es un discurso ultranacionalista que lo que hace es elevar al nivel de lo religioso lo nacional, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí, y le puse la muerte de la realidad frente a la realidad de la muerte, habíamos hablado de la hiperrealidad, ¿no? De cómo la política del AKP se había movido en un entorno de hiperrealidad y cómo se había rescatado al militarismo en un entorno de hiperrealidad. Es un entorno en donde se va a ir formando una necropolítica, en donde se va a ir idealizando, más allá del heroísmo de estos personajes televisivos, y eso se va idealizando la idea de morir por la patria, ¿no? Entonces, esa necropolítica hiperreal, que es lo que va a producir el AKP en esta temporada, es una nueva forma
de nublar la realidad de la muerte. Cuando digo nublar la realidad de la muerte, me refiero a que todo discurso militarista a la antigüita, que es como los que tenemos nosotros en nuestro propio himno nacional, ¿no? Todo un turco nace soldado, pero también piensa, oh patria querida, que un soldado en cada hijo te dio. O sea, esa es la old fashion, ¿no? Forma de ocultar la realidad de la muerte tras el discurso del heroísmo patriótico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esta nueva forma de ocultar la realidad de la muerte, ¿no? Es esta nueva dimensión de la expresión the fog of war, ¿no? La niebla de la guerra, se da a través de una necropolítica hiperreal en la cual son muy importantes estos espectáculos y estos espacios para el cosplay, ¿no? O sea, es ahí en donde se está reproduciendo, se está rescatando esta idea de morir por la patria, de poner la vida al servicio de la patria. Y sobre todo la idea es desorientar a las personas que están siendo sujetos de este discurso sobre los límites de lo real. O sea, uno digamos que se engancha, se entusiasma con esto en un entorno en el que uno supuestamente sabe que no es real y estás jugando a la guerra y poco a poco eso se va desdibujando, ese límite, hasta que uno termina poniendo realmente la vida, viviendo en el juego, ¿no? Entonces el cosplay se convierte en otra cosa. Y eso no es un fenómeno que es nada más de Turquía, es una manera de pertenecer a otra forma de la civilización contemporánea, ¿no? La muasir medeniyet. Y eso lo habíamos visto con el tema del militainment, pero también lo vemos ahora en Ucrania, pues ha sido una cosa bastante dramática la participación de voluntarios en la guerra, cuyas locaciones, por ejemplo, han sido identificadas porque tienen que sacarse el video para el Instagram o para, ¿no? Porque se van como voluntarios a jugar a la guerra. Y entonces parece que hay una cosa desdibujada en donde no sabemos si estamos realmente en la guerra o estamos en la imagen del Instagram, ¿no? Y eso tiene consecuencias, ¿no? En la guerra real para los militares entrenados y esto, o sea, los amateurs que se van como voluntarios a la guerra, pues enfrentan estas consecuencias de esa confusión. Pero digamos que esos son los ejemplos más extremos que nos permiten más o menos ilustrar un fenómeno más grande que estamos, en lo que hacemos es pensar cómo está Turquía imbricada con ese momento, con ese zeitgeist que estamos viviendo, ¿no? O sea, esa forma de, que a mí me gusta la expresión de necropolítica hiperreal para la forma de la guerra contemporánea, ¿no? Y bueno, aquí lo voy a dejar. No sé si me pasé de tiempo o no, pero ojalá que haya espacio para el diálogo, me gustaría mucho. Muchas gracias, querida Lucy. Estamos totalmente fascinados con la exposición del tema. Te agradezco muchísimo todo el esfuerzo y todo lo que nos estás compartiendo en tu investigación. Es algo que va muy conectado con lo que estamos haciendo ahorita en el proyecto, y no solamente por la conexión que tiene que ver con el militainment y lo que hemos estado haciendo en Irán, en Palestina, con estos nuevos actores que son las famosas cosplayers y las YouTubers, los arms influencers y estas personas que han estado como narrando el espectáculo de la guerra, la fascinación por la guerra, sin poder comprender exactamente pues cuál es como el objetivo de la guerra, sino simplemente dejándose impactar por el performance de la misma, ¿no? Entonces, híjole, la verdad es que es muy interesante porque tú vas aún más profundo de lo que yo he hecho en Palestina, porque tú lo que has hecho es ir directamente a las entrañas de las divisiones identitarias en la Turquía, digamos, de la configuración del Estado moderno, por decirlo de alguna forma, y has detectado que el sufismo pues, ha sido una de las principales formas de reconocer la identidad, más allá de los estudios europeos, modernistas, de lo que implica la identidad, donde la cuestión étnica es la parte central y para muchos otros también la cuestión lingüística que va pegada, ¿no? Con la parte étnica, ¿no? Etnolingüística. Se habla de etnonacionalismos como si fuera la cuestión étnica, la forma en la que se pueden ir como distinguiendo. Tú nos haces énfasis, querida Lucy, en esta parte de cómo
el Estado moderno turco, como muchos otros estados, intentan centralizar la autoridad, evitando a toda costa la proliferación de múltiples autoridades, en este caso religiosas, sufis, místicas, y eso implicará en el aparato del control del poder, ¿no? O al menos es lo que se intenta. Eso es fascinante porque es un estudio más antropológico del militarismo Sí. y del autoritarismo que se va a ir gestando a partir de ir ninguneando, de ir marginando a todas estas autoridades, ¿no? Una de mis preguntas, ahora, les voy a invitar a la audiencia a que vayan formulando sus preguntas por medio del chat o por medio de la página de Facebook, pero me parece muy interesante, querida Lucy, una de mis preguntas iba a ser justo esta, de si acaso había esta forma de apropiarse del sufismo, lo dijiste al final de la presentación, estaba pensando, yo sé que es un concepto súper chafa, este sufismo charro, que muchas veces se asocia con la parte de los sindicatos que tenemos acá, lo voy a decir de una manera mucho más académica, un No se me había sufismo, ocurrido, pero es una buena expresión, el sufismo charro. Ajá. un sufismo oficial, o Ajá. oficialismo sufi, en donde, claro, pues estas taricas oficiales pues tienen este respaldo del Estado y corresponden al respaldo del proyecto nacional ahora de la AKP. Ahora, tratando de reformular esta pregunta, yo te quisiera preguntar, a reserva de lo que los compañeros y compañeras también nos pueden compartir, Lucy, ¿tú has encontrado formas en las cuales las taricas que han sido fieles a esta forma inicial de vivir el sufismo como una conexión con Dios, como una forma de organización distinta, con su propia jerarquía, han sobrevivido a a todos estos telones que ha puesto el Estado moderno, ya sea con Ataturk o ahora con Erdogan, emulando y adaptando ciertas cosas del ataturquismo, por decirlo de alguna forma? Es decir, Mm, en ujú. Siria hay un autor de origen brasileño que Luis Mesa conocía muy bien, Ujú. Paulo Pinto se llama. Él había estudiado algo muy similar, pero en Siria, porque estas pistas que tú nos das de análisis y de distinción identitaria también se habían dado mucho en Siria, que fueron grandes círculos antes que la hermandad musulmana, fueron grandes círculos que desafiaron el poder de la familia al-Assad, primero con el padre y luego últimamente con el hijo, con Bashar, y Ujú. que, bueno, en medio de la revolución siria se dieron a la tarea también como de ir apoyando ciertas cuestiones meramente humanitarias también, aunque también hay unas cuestiones políticas. Entonces, él hace un mapeo interesante en algunas ciudades, porque hay ciertas zonas donde proliferan más que en otras. Generalmente hay como nichos del sufismo, en otros prolifera más, por ejemplo, el sunismo, en otros prolifera más el alawismo, etcétera. Entonces yo Ujú. quería preguntarte si en Turquía todavía sobreviven algunas de estas taricas, digamos, originales, por ponerlo en una etiqueta nada más, que ya sé que es muy imprecisa, y si sobreviven, de cuáles son o cuáles podrían ser como las fuentes de financiamiento o de apoyo de estas redes, o si de plano el Estado ha desmantelado prácticamente estas redes desde hace varios años, ¿no? Eh, Ujú. no sé, su fiesta serían como mi primera impresión antes de seguir adelante con otros apuntes que tengo por aquí o lo que digan nuestros estudiantes. Muchas gracias. Es una excelente pregunta. Yo misma me lo pregunté y en parte de mi tesis de doctorado tiene que ver con eso. Y te diría sí y no. ¿Por qué sí y por qué no? Sí hay grupos sufis que sobrevivieron a la persecución estatal y mantienen sus actividades rituales, incluso que mantienen el control de su teque. Muy poquitas. Yo encontré 3. Es posible que haya otras que yo no encontré, por supuesto, ¿no? Pero yo encontré 3 después de 3 años de investigación. Y no porque el hecho de haber sobrevivido en la dimensión de lo ritual, en la parte teológica y eso, no las hace ajenas al pensamiento hegemónico de su tiempo y a la necesidad de vínculos políticos que permitan esa supervivencia. Entonces es interesante porque no desaparecieron, pero sí se asimilaron al discurso hegemónico hasta cierto grado y eso genera afirmaciones contradictorias en su discurso, que yo me topé
constantemente, ¿no? Y eso es algo totalmente normal porque los seres humanos no somos entidades racionales enteramente congruentes, sino que nos manejamos saltando entre distintos órdenes del discurso para existir en el entorno en el que nos toca vivir, ¿no? Entonces tenemos sobre todo la comunidad Yerraji, y una comunidad Kadiri que hay en Estambul han sido quienes han conservado de manera más pura su práctica ritual y la transmisión de su teología y de digamos, la estructura de sus tarikas. Pero por supuesto que lo han hecho adaptándose al mismo tiempo pertenecer a la comunidad nacional y no desafiar las estructuras actuales del poder. Lo que sí hacen es que se mantienen en una situación de marginalidad respecto a, por ejemplo, esta dimensión que vemos de promover un discurso militarista y todo eso, que se basa mucho pues, en estas ficciones del sufismo, como esta imagen de Ibn Arabi que vemos en Ertugrul y eso sí lo denuncian. Eso se te dicen, eso no es sufismo, eso no tiene nada que ver con lo que hacemos aquí, ¿no? Eso es una versión equivocada, pero lo denuncian al interior, o sea, lo denuncian, si tú te acercas a ellos, o sea, si los buscas y entras a su casa y hablas con ellos, van a eludir los temas, y ya si les preguntas directamente, entonces te van a decir, no, mira, eso no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos, ¿no? Y eso es interesante porque no quieren ninguna confrontación con el Estado, no tienen la capacidad para una confrontación con el Estado. Hay otras formas de desafío teológico que son muy interesantes al discurso del AKP, a su apropiación del Islam suní, ¿no? Está el caso de los musulmanes anticapitalistas, que hacen otra forma de conjugación de su tiempo con argumentos islámicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de esta comunidad de los musulmanes anticapitalistas, cuyo líder es el teólogo Ihsan Eliachek, y que se hicieron muy visibles en las protestas de Gezi en el 2013 porque hicieron estas yer yüzü sofralar, que son como las mesas sobre el piso. Entonces hacían rupturas del ayuno colectivas en la calle y esas imágenes se volvieron muy famosas dentro de las imágenes de las protestas de Gezi y subsiguientes formas de resistencia contra el Estado. Y ahí sí se produjeron como muchas consignas que eran abiertamente desafiando el control estatal de la religión y el tipo de religión que el Estado estaba promoviendo, ¿no? Pero las comunidades sufis en general se mantienen al margen, o sea, encontraron que en los márgenes de la política oficial podían existir de manera más exitosa, ¿no? Y luego tenemos algunos grupos sufis que están profundamente asociados al poder político. De hecho, el mismo Erdogan perteneció por mucho tiempo a una comunidad Naqshbandi, que son mucho más visibles, que están mucho más al frente de todo este discurso y que van teniendo distintos niveles de confrontación y de desacuerdo con el Estado, porque que sean cercanas no quiere decir que están de acuerdo con todo lo que hacen. Casi todas las comunidades que yo conocí en general de la orden Naqshbandi, que son cercanas al AKP, han tenido niveles de conflicto con el AKP en distintos momentos. Y una cosa que es muy interesante, el caso que yo les presenté, actualmente no están contentos con el gobierno del AKP. Recientemente Mustafa Özbak publicó en su cuenta de Instagram una imagen en donde aparece la imagen de Erdogan y dice que van a ir de campaña a Bursa y así, y entonces dice, ya no les creemos nada, son unos mentirosos. O sea, ahí ya se está generando una ruptura con estos grupos ultranacionalistas, porque también el AKP está buscando como entornos de mediación, ¿no? O sea, digamos que ya tentaron que no les conviene electoralmente una postura demasiado radicalizada o demasiada asociación con estos grupos ultranacionalistas que en la imagen de la gente son pensados como personas muy violentas, porque lo son. Y entonces como que muy discretamente se desvincularon a esta comunidad del gobierno, quitándoles acceso a la teque Karabashvili. Ahorita no tienen acceso a esa teque con la excusa de la pandemia.
Lo que hicieron fue decir, no, bueno, por la pandemia cerramos esto y simplemente no les volvieron a dar el acceso a esos grupos. Y ahí vemos como un manejo político en donde dicen, no queremos que nos vinculen mucho con estas personas, ¿no? Entonces, digamos, estos grupos que son más visibles y que están supuestamente más asociados al poder, también tienen sus vaivenes políticos, sus alianzas, sus rupturas, ¿no? No es todo tan patente. Entonces, digamos, lo que sí se exterminó, casi, es la conciencia de que el Estado podía organizarse de otra manera, de que la religión podía tener otro lugar, o sea, como que esas subjetividades y esas formas de imaginar el poder y todo eso sí ya quedaron suficientemente arraigadas y ningún grupo sufi que yo conozca lo desafía demasiado frontalmente, pero su discurso teológico sí lo va a negar. O sea, al final sí van a decir no hay ninguna autoridad por arriba de Dios, la vinculación con Dios es directa, no es mediada por las autoridades del Estado y muchas otras afirmaciones que van, sobre todo van en contra del concepto de la soberanía del pueblo, cosa que nos puede costar mucho trabajo, ¿no? O sea, porque esta idea de la soberanía del pueblo, pues como fundamento del Estado moderno, democrático, supuestamente, y no, desde un punto de vista teológico sufi, la soberanía es de Dios y nada más de Dios, ¿no? Entonces, cuestionamiento a eso sí hay, pero no a un nivel que produzca una confrontación, porque ninguna de estas comunidades quiere esa confrontación. Estaba pensando, Lucy, en estas identidades kurdas, por ejemplo. Ellas abiertamente han desafiado al Estado, no solamente los miembros del PKK, sino también pues, otras milicias kurdas que están en Turquía. Se ha estudiado mucho ahora, últimamente, y ahorita que nos estás hablando de este desafío discreto, por decirlo de alguna forma, entre líneas, por decirlo de alguna forma, en la práctica discursiva de estas organizaciones sufis, ¿tú ves algún tipo de conexión entre las críticas kurdas al Estado turco y las críticas sufis, aunque sea entre líneas, al mismo Estado? Y lo comento porque al momento de que tú mencionas las protestas del Parque Gezi, una de las grandes interrogantes que se hicieron muchos analistas, incluso estudiantes que tenemos acá en la facultad que han seguido el tema, fue porque había una falta de conexión entre las resistencias kurdas y las comunidades jóvenes turcas que estaban haciendo posible pues la gran mayoría de estos asentamientos o de campamentos en el Parque Gezi. Un poco trasladado a México, pues también tuvimos ese cuestionamiento. Me acuerdo mucho del movimiento de Javier Sicilia en algún momento por los desaparecidos y cómo en algunos momentos Javier Sicilia le extiende la mano al subcomandante Marcos para tratar de hacer una caravana conjunta para un poco interpelar al panismo en aquel momento, pues la cantidad de muertos que la guerra contra el narco estaba dejando. Y me acuerdo muy bien que el que no quiso extender la mano fue el subcomandante Marcos, precisamente porque le recriminaba que dónde había estado su movimiento cuando los muertos habían sido indígenas. Algo que, pues que a final de cuentas no resultó en ninguna otra alianza ni, digamos, enganche, a pesar de que las causas eran muy justas, ¿no? Las de ambas facciones. En algún momento lo hemos pensado, al momento de que tú haces esta conexión con nuestros procesos en América Latina, si en el Medio Oriente y en el caso turco en específico, ha habido este tipo de intentos de dialogar o de generar algún tipo de camino mutuo entre estas comunidades sufis que al final de cuentas, bueno, terminan siendo, si, no sé si estoy mal aquí, pero terminan asumiéndose como turcas y si esa definición, autodefinición, choca de alguna forma con la idea que sí tiene un fuerte componente etnonacional y lingüístico, que es la parte kurda. Si esto representa pues un obstáculo que nos lleve a caminos diferentes o si tú has visto algún tipo de interseccionalidad entre estas dos vertientes, Lucy.
la interseccionalidad fuerte estuvo a principios del siglo XX, como ya lo vimos con el caso del Sheikh Zayed. Actualmente, no, por muchas razones. Por una parte, porque la mayor parte de las personas que estaban involucradas en las protestas del Parque Gezi lo hacían desde una postura muy cercana al secularismo kemalista, ¿no? O sea, muchas de las consignas en ese momento eran de personas que pues en general no pueden, no tienen, porque se bloqueó el acceso a esta memoria histórica sobre la complejidad del Islam sufi. Entonces, para ellos Islam es islamismo opresivo oficial, ¿no? Entonces no quieren saber nada de gente religiosa, ¿no? Y marginalmente tuvimos algunas expresiones de intersección con lo religioso, a través de grupos como el de los musulmanes anticapitalistas que activamente buscaron esa presencia, ¿no? Pero son marginales, son expresiones minoritarias y a lo mucho son expresiones banales en el sentido de decir, no, sí, todos somos iguales, ¿no? Está como idea medio liberal de la igualdad de todos y entonces sí, musulmanes y seculares podemos vivir hombro con hombro, pero es una superficialidad del discurso eso, en realidad no es una disposición a un diálogo profundo con las diferencias internas, ¿no? Entonces, eso por una parte. Luego, por otra parte, el momento histórico, el contexto, ¿no? O sea, para el 2013 el proceso de paz no estaba todavía destruido. Había muchas esperanzas de que el proceso de paz con el PKK saliera adelante. A pesar de los obstáculos, ¿no? Y ya veíamos venir muchas agresiones que iban a dar lugar a la ruptura de ese proceso de paz. Pero para el momento de las protestas en Gezi todavía no estaba muy claro que no se pudiera rescatar ese proceso y entonces las personas, digamos el PKK y la gente que estaba, digamos, influenciada políticamente por Abdullah Öcalan, vamos a decir eso, ¿no? No solamente el PKK, sino las muchas organizaciones que están asociadas a esa vertiente política, pues siguieron la línea política de todavía no vamos a entrar en confrontación con este gobierno, porque todavía puede que haya una salida para la paz, ¿no? Entonces, la ruptura se da después y se da en un momento en donde ya las protestas civiles, o sea, todo el momentum de las protestas civiles de Gezi había pasado y habíamos entrado en una etapa de un nivel de represión estatal muy atroz, en donde la estrategia del Estado turco ha sido, voy a usar un verbo inventado por los peruanos, terruquear, o sea, acusar de terrorista a toda forma de oposición política, ¿no? Entonces, pues digamos que ahí hay un desencuentro que tiene que ver con que cuando unos estaban yéndose con todo contra el gobierno, los otros estaban así como no es nuestro momento para irnos contra el gobierno, porque hay una posibilidad de salir de un conflicto que nos ha dejado 40,000 muertos, ¿no? Entonces ahí hubo un desencuentro histórico que no permitió esa alianza, por una parte, porque no coincidieron sus intereses políticos en ese momento, y hubo también un desencuentro histórico en el sentido de que la gente que iba en contra del AKP en ese momento en las protestas de Gezi, pues la causa kurda no era prioritaria. Podían llegar a simpatizar con ella y gracias a que muchos de los movimientos de izquierda sí simpatizaban de antemano con ella, se generó en su momento una alianza política que permitió que el HDP, que es el partido procurdo de izquierda, llegara al Parlamento, pasara, porque ustedes saben, ya lo habíamos visto con la conferencia del doctor Tanerol, ¿no? Que hay un tope porcentual muy alto para los partidos pequeños para entrar al Parlamento, tienen que tener por lo menos el 10% de los votos para poder entrar al Parlamento. Y eso es a propósito, ¿no? Y él lo decía en ese momento para evitar que el Parlamento se divida en facciones políticas muy pequeñas. Y entonces, pero también pues para evitar que los kurdos lleguen al Congreso, ¿no? Y
Y en ese momento el Partido Pro-Kurdo de Izquierda, que es el HDP, logró llegar al Congreso a través de esa alianza que se produjo con una parte de la izquierda secular, que normalmente votaría por el YGP, ¿no? El Partido Kemalista Republicano. Entonces sí tuvo un efecto, sí hubo una interseccionalidad ahí en esas luchas, pero muy limitada, muy coyuntural y a estas alturas prácticamente deshecha, ¿no? Qué interesante, porque muchos compañeros o compañeras que han estado estudiando la cuestión kurda han estudiado la trayectoria de todas esas movilizaciones kurdas que empezaron primero desde la implosión del Imperio Otomano y luego la falta de inserción en este modelo de Estado-nación moderno, que como tú bien comentas, pues se encargó de centralizar la autoridad y de excluir todo lo que no fuera considerado como ellos consideraban turco, o sea, armenios, sufis, kurdos, etcétera. Y luego hubo una experiencia con la izquierda, patrocinada por la Unión Soviética, desde donde surge la figura de Öcalan y de otras figuras importantes. Cuando implosiona la Guerra Fría, pues se quedan huérfanas estas milicias y tienen que buscar otra forma narrativa. Encuentran en la democracia o la democratización genuina, como ellos llaman, o el confederalismo democrático, una de las pistas para insertar su lucha en un marketing global que tiene que ver con la proliferación de la democracia. Pero claro, pues ese discurso de democracia habla de la representación de todos los pueblos, no de Dios, como bien dices tú, habla de la inclusión de otras formas étnicas, no solamente kurdas, sino otras que obviamente casi no incluyen facciones kurdas ahí, perdón, turcas, y evidentemente pues con este mecanismo discursivo se van apartando cada vez más de lo que también históricamente han sido las comunidades o tarikas sufis a las que tú te has referido, ¿no? O sea, aquí también vemos otra vertiente también muy distinta y algo que por lo que han notado últimamente, pues también algunas, no todas, facciones kurdas, pues es también su cercanía con Estados Unidos. No quiere decir alianza, no quiere decir muchas cosas que ya se han estudiado antes, porque no los patrocinan, son cercanías sumamente pragmáticas, alianzas tácticas, por ahí se han dicho también. La lucha contra el islamismo, como el Daesh, también les ha hecho también pues tener ese tipo de alianzas para tener municiones y sobrevivir, pero pues todos esos han sido también factores que los han, digamos, alejado de alguna u otra forma de esta interseccionalidad, ¿no? Tú, yo nada más quería ver si tú habías encontrado algún tipo de oportunidad y eso, ¿no? Sí, es muy interesante eso, porque, o sea, obviamente los kurdos, al ser de mayoría musulmana también, no todos son musulmanes, ¿no? Pero al ser de mayoría musulmana, pues ya habíamos dicho, ¿no? Hubo una rebelión sufi, también vivían el Islam principalmente a través del sufismo, que aquí quiero decir una cosa, el sufismo no es distinto del Islam suní. No, se suele generar esa confusión, ¿no? Como que hay sunis, chiitas y sufis. No, los sufis son mayoritariamente sunis con muchos elementos teológicos lo suficientemente cercanos al Islam chií como para generar a veces confusiones en mayor o menor grado según la tarika. Podríamos decir que hay tarikas más sunis y tarikas más shias, ¿no? Entonces la tarika más suni es la Naqshbandiyya y los Bektashis son los más chiitas, ¿no? Pero el sufismo está está en ese espectro que es muy moderno, muy impuesto, y justo el sufismo nos desdibuja esas dicotomías muy modernas, ¿no? Al mostrarnos cosas que no son realmente ni una ni la otra, ¿no? O sea, sí somos estrictamente hablando, seguimos la escuela Hanbali de jurisdicción, pero vamos a celebrar, bueno, no a celebrar, conmemorar el martirio de Karbala y vamos a llorar pensando en Ali y todas esas cosas, ¿no? Entonces, para darnos también una idea de que, para no reificar esas diferencias, ¿no? El sufismo nos ayuda muchísimo para ver ese espectro y no pensarlo así como identidades muy, muy estrictas, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente, pues los kurdos también han participado de eso religiosamente, ¿no? Hay muchos kurdos que justamente lo que los aliena de esta corriente de izquierda kurda es su rechazo histórico a la religión, porque, como bien decías, ¿no? O sea, el movimiento de Öcalan empieza en el marxismo-leninismo, que es un movimiento
secular, violentamente secular, vamos a decir. Muy frontalmente en contra de lo religioso porque lo ve como una ilusión y una alienación, ¿no? Que impide que la gente luche por su libertad, ¿no? Y a la fecha uno lee un texto de Öcalan y ve pues una lucha modernizadora que va en contra de estructuras feudales y religiosas que entiende como premodernas. Entonces ahí se va a generar una lucha pues al interior de los kurdos en donde parte importante al principio de la lucha del PKK no era nada más contra el Estado turco, sino contra las estructuras tribales de los kurdos. Entonces era una forma de modernizarlos, ¿no? Desde la izquierda, pero una modernización de izquierda cercana, como dices, a la Unión Soviética, y pues ese discurso se tiene que transformar radicalmente. Produjo una propuesta muy interesante, el confederacionismo democrático es una propuesta muy interesante de autodeterminación fuera de las estructuras del Estado, muy bien pensada, muy como desafío que quiebra los paradigmas modernos de la organización de las identidades en el territorio y así, pero arrastra esta colita, esta historia de no poder incorporar lo religioso como parte de lo nativo, ¿no? Entonces no digo que no pueden de manera absoluta, o sea, sí pueden, pero tiende a haber muchísimo, o sea, este discurso de la izquierda, pues que tiene que ver con rescatar a los grupos más vulnerables y proteger a los grupos más vulnerables, entonces es mucho más cercano al alevismo, que es una minoría perseguida, ¿no? Que al Islam suní, aunque pueda haber muchos kurdos sunís. Y entonces se van generando estas cosas, en donde es como, está bien y es ideológicamente cercano a ellos reivindicar al alevismo, pero el Islam suní lo vamos a seguir pensando como intrínsecamente reaccionario. Eso va a seguir como siendo una tendencia, ¿no? Que no ocurre de manera absoluta, pero es problemática, ¿no? Y no carece de excepciones, o sea, sí ha habido como estrategias para ir incorporando, pero muy marginalmente. Y entonces ahí tenemos distintas marginalidades con fronteras que hacen muy difícil la intersección, ¿no? Totalmente, qué interesante, Luz, qué interesante. Me dejaste pensando si hay posibilidades de hablar de una modernidad sufi, es decir, de una modernidad que no tenga que pasar por esa dicotomía entre Occidente y no Occidente y el ejército como vector y punta de lanza de la modernidad. No, acá hay un proyecto que lleva a cabo la profesora Márgara Millán que habla de modernidades alternativas, ¿no? Y habla también de la cosmovisión indígena de la modernidad y de la configuración de, por ejemplo, personas como Bolívar Echeverría, que hablan de otra forma de modernidad. Pero esta parte sufi me llama mucho la atención, pero no quiero ocupar más tiempo porque tenemos una pregunta de un estudiante que quisiera como compartírtela para no abusar Sí, por tampoco del favor. tiempo y no ser extractivista tampoco, no sé por qué, es tu tiempo también. Es Alejandra Pérez. Alexandra nos dice que desde el aspecto del cine, le llamó mucho la atención qué otras manifestaciones, además de esta serie de TRT, ¿verdad? Pues pueden encontrar en este marco y que esté especialmente influyendo en América Latina. Habla, por ejemplo, de las telenovelas, ¿no? Como las telenovelas turcas han sido bastante famosas. Y bueno, esa es una apreciación, ¿no? Es un comentario, ¿no? Si existen, ¿qué podría representar esta narrativa, este soft power turco para América Latina? Y Mónica nos dice, te da el agradecimiento por presentarnos la charla. ¿Cuáles son los mecanismos para resistir a estas nuevas formas de representación oficialista, ¿no? que instrumentaliza a la audiencia, no solamente como consumidores, sino que también los involucra como reproductores de este proyecto de olvido, ¿no? Que es un poco la pregunta, estas dos preguntas, querida Lucy. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesantes preguntas. Sí, en efecto, si recuerdan lo que decía respecto de la Tekke Karabashvili, que tenía como estas dos dimensiones, una que es para afuera y otra que es para adentro, ¿no? Sí.
Entonces está esta parte bonita del ritual sufí que es para el exterior y luego está esta otra parte más militarista que tiene que ver con recuperar el militarismo en la cultura nacional turca, ¿no? Esa parte más militarista no se la presentan a los extranjeros, ¿no? Esa parte no tiene que ver con su estrategia de soft power. Para afuera es lo bonito, ¿no? Claro. Entonces, algo así pasa con el tema de las telenovelas turcas. Hay toda una industria, así como explotó la industria de la construcción, también explotó la industria de la televisión, de las producciones cinematográficas y telenovelas. Y pues lo hemos visto, ¿no? Yo me acuerdo una anécdota muy simpática de una amiga mía que habla muy bien turco, es yo creo que la persona en México, mexicana, que mejor turco habla, y que algún día estaba como jugando con una sobrinita suya en Xochimilco al ahorcado, ¿no? Y entonces pone una palabra y la palabra resultó ser que puso la sobrinita, Fatma Gül. Resulta que, y yo le digo, pero ¿de dónde sacaste esto? Y le dice, no, pues la telenovela, ¿qué culpa tiene Fatma Gül? Claro, de pronto resulta que ha pasado una cosa que se ha invertido con esas industrias, porque si uno va a Turquía y habla con personas que crecieron en los 80s, 70s, 80s, y lo pueden ver también en el libro de Orhan Pamuk Nieve, que es su única novela política y que es una maravilla de novela. En esa época Turquía consumía las telenovelas latinoamericanas y mucho las telenovelas mexicanas. Y entonces la gente allá sabía esas cosas, así como María la del barrio, y todo el mundo conocía y se sabía las canciones. A mí me ha pasado, ¿no? Gente de mi generación me canta canciones de telenovelas que yo nunca vi. Y ellos las veían, ¿no? Y en ese momento esa industria en Latinoamérica era muy fuerte y se exportaba. Y ahora resulta que se invirtieron los papeles. Nosotros estamos importando muchísimo de ese contenido producido en Turquía. ¿Qué consecuencias puede tener para México? Es difícil decirlo. O sea, digamos que es una forma de orientalismo y al mismo tiempo de identificación con otra cultura que se promueve unos valores conservadores que forman parte de otro fenómeno para analizar otro día, del conservadurismo global, que es una invención relativamente reciente, que lo que es más interesante es que no tiene realmente arraigos tradicionales, pero que se vende, o sea, es muy for export y es muy internacional, ¿no? Y que tiene muchísimos puntos en común, ¿no? Que lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Rusia, lo vemos en Turquía, lo vemos en muchos lugares, ¿no? Esta idea de qué es ser conservador hoy en día, que básicamente tiene que ver con estar en contra de la agenda LGBT, estar en contra de la política liberal, ¿no? Estar a favor de cierto autoritarismo, promover los valores de la familia tradicional, ¿no? Esas cosas puede uno encontrarles a veces sus orígenes, sus raíces en ciertas formas, en ciertas experiencias cristianas, pero por ejemplo en el mundo islámico son muy raras, o sea, sí se siente se palpa su extranjeridad, ¿no? Y es una cosa que el AKP ha tratado de imponer como lo tradicional, ¿no? Entonces, sí se está tratando de exportar un poco a través de esas telenovelas, un poco esa ideología, ¿no? De los valores familiares y todas esas cosas, pero a través también de este romance, ¿no? Esta parte que a Erdogan no le gustaba, ¿no? Porque no le servía para su discurso político interno. No es tanto que no le gustara porque le importara mucho la imagen de Suleimán el Magnífico, yo creo que no. Yo creo que lo que le importaba es que no lo veía como algo políticamente tan útil, tan explotable al interior de la política turca. Decía, no, estas son superficialidades, ¿no? Pero vende bien y sí, digamos, a la política interior de Turquía no le sirve mucho, pero sirve para el soft power y para relaciones que yo no soy internacionalista, se me resbalan un poco ese tipo de análisis, pero es interesante cómo Turquía se está promoviendo como un poder medio en su región, pero también como un espacio supuestamente en contra de la colonización occidental, ¿no? Entonces buscan como esa hermandad con otros pueblos colonizados. También está ese elemento ideológico mezclado en eso, ¿no? Ahí dejo la respuesta a la primera pregunta. Voy a revisar en el texto la segunda porque tengo muy mala memoria y no hice notas y ya se me olvidó, perdón. ¿Cuáles son los mecanismos para resistir estas nuevas luchas de representación oficialista que nos instrumentaliza como consumidor, sino que nos involucra como producto de su proyecto de olvido? Híjoles, pues
diría que el pensamiento crítico, pero no estoy muy segura porque el pensamiento crítico, así como crítico en el sentido que tiene dentro de la filosofía, o sea, que se va hacia allá Adorno, Horkheimer y esas cosas, que tiene mucho que ver con repensar el marxismo después de la crisis soviética y todo eso, en realidad no nos ayuda mucho por sus propios fundamentos muy arraigados en la modernidad occidental. Yo creo que lo que nos ofrece más herramientas actualmente para esos cuestionamientos es lo que se ha presentado entre los autores decoloniales, ¿no? Por ejemplo, Dussel y ese tipo de autores, pero sigue siendo como, digamos, la vida cultural y la vida intelectual más allá de la academia. No estoy diciendo la academia, no estoy diciendo la universidad, ¿no? Sino esos son los entornos que constituyen espacios fértiles para el cuestionamiento, para la resistencia, para no asumir, no dar por sentados los preconceptos que traemos cargados y que hacen que sea exitoso ese discurso. Porque ese es un discurso que para que sea exitoso tiene que ser muy fácil de asimilar en lo que nosotros ya, digamos, ya nos machacaron, ¿no? En la cabeza. Entonces es cómodo y es agradable porque no cuestiona. Entonces ahí en donde cuestionemos lo que no hay que cuestionar, ahí vamos a estar generando resistencias a esos discursos, ¿no? Entonces, desde distintos frentes, ¿no? O sea, se puede hacer desde el frente feminista, se puede hacer desde el frente como de la diversidad cultural, el frente en donde yo lo trabajo, que es pensar la diversidad teológica religiosa como desde una dimensión metafísica, ¿no? Es algo que ha sido muy poco hecho, genera mucho miedo, ¿no? Porque a nosotros también nos acecha el espectro del fanático religioso y nos dan mucho miedo conceptos como Dios y así, porque pensemos que ya nos van a hacer coco wash y vamos a estar pensando como con sectas religiosas y así. Entonces, como que alejarse de esa manera de percibir la religión y pensar en las diversidades religiosas y sobre todo en las teologías como entornos en donde uno se puede encontrar pensamiento filosófico muy fuerte. Eso es algo que todavía es como genera muchas inquietudes. Ahí es en donde yo estoy moviendo mi trabajo ahorita y cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero yo diría que esos son los entornos de resistencia. Siempre en donde se cuestione va a ir uno en contra de lo que se le están queriendo como ofrecer en el mainstream, cualquiera que sea, porque también hay muchos, ¿no? Y había una última, ¿verdad? Bueno, la última era un agradecimiento, ¿no? De Ah, la ok. doctora por la presentación. Ella dice que ha sido bastante apasionante escucharte, Lucy, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Y Gracias. a punto ya de ser la una, yo quisiera pues invitar a nuestros estudiantes y las personas que nos siguen, pues a que nos escriban si tienen algunas otras preguntas. La verdad es que ha sido una conferencia muy aleccionadora. La verdad es que me ha gustado muchísimo la forma en la que estás trabajando pues estas transformaciones en Turquía, el rescate de esta apertura epistémica. Ves que también hay como un concepto que habla de esta apertura, de que no siempre la parte de casarnos con una escuela de pensamiento pues tiene que obligarnos a analizar todo con esa escuela de pensamiento, incluyendo el pensamiento crítico, sino Ujú. más bien pues estar abiertos a otras formas que transgredan incluso hasta por mucho o totalmente nuestros marcos ya preconcebidos de estos fenómenos y nos ayuden un poco pues a entender, a comprender de una manera más integral, pues por qué la gente se organiza de tal forma, considerando en este caso, pues los mecanismos que ofrece el sufismo en sus diferentes vertientes, que tiene muchas cosas en común con lo que hacemos acá, que tiene que ver con un desafío al Estado. ¿No? El Estado, Ujú. en términos del desafío de su autoridad, de su militarismo, de sus formas autoritarias, de su corrupción, de la corrupción en las construcciones, que ha sido para ellos un negocio y que ahora tenemos muchas consecuencias, ¿no, Lucy? Y se quedan cosas en el tintero, como por ejemplo decir si el candidato que está desafiando a Erdogan representa un modelo distinto o no. Al final es Ujú. parte de un sistema de partidos. Te estaremos molestando por ahí, Lucy, con correos y con cosas para que nos vayas Con dando mucho pistas gusto. en algún momento.
Y tengo también hacer la oferta en Radio UNAM para cuando se vayan dando estas procesos electorales, pues que nos puedas ayudar a partir de las entrevistas en radio y en otros medios, ayudar a algunas pistas analíticas sobre esto, Lucy. Te agradezco mucho, mucho el tiempo y en Que ustedes. breve estaremos enviando el certificado de agradecimiento y las preguntas de nuestros estudiantes que hay en el tintero, Lucy. Muchas, muchas gracias. ¿Algo con lo que quieras cerrar? Gracias. No, creo que ya hemos hablado bastante, también un agradecimiento, es siempre muy grato poder presentar y discutir lo que uno está trabajando. Esto es un texto que es de muy reciente creación y que todavía estoy afinando, entonces agradezco el espacio para poderlo platicar con ustedes, para poder pensar otras cosas, así que pues bueno, gracias y nos vemos. Gracias a ti, Lucy. Seguimos en contacto. Te mandamos un abrazo y muchas gracias a nuestra audiencia que nos acompañó el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Y Lucy, estamos en contacto para lo que sigue, nuestros proyectos, nuestros escritos y cosas que vayan surgiendo, Lucy. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Igualmente, un abrazo, nos vemos. Gracias, Lucy. Hasta pronto, Lucy. Gracias a todos.